Profesor Mosqueda, ya tiene privilegios para poder presentar al doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya estamos aquí nuevamente conectados para dar inicio a la siguiente ponencia de esta tarde. Mi única duda es si van a presentar la cortinilla acostumbrada o entramos de lleno a la presentación de nuestro ponente. Doctor Paz Watson, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Martín. Un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, y nosotros muy agradecidos de que se haya usted hecho un espacio en la agenda para poder acompañarnos. Estoy a su absoluta discrecionalidad cuando usted lo indique. Reiteramos el agradecimiento y nada más denos por favor un minuto para recibir la indicación acerca de si va a proyectarse la cortinilla acostumbrada de la Universidad Hebraica o en su defecto damos paso a la presentación formal de usted como nuestro siguiente ponente magistral. Muchas gracias. Profesor Mosqueda, ya presentamos nuestro video, platicando con el doctor Sergio. Va a tener dinámica con los asistentes, entonces se van a dejar los micrófonos pues, que se puedan activar. Solamente van a tener que levantar la mano quien quiera participar para que le dé el seguimiento el profesor, el doctor Sergio. ¿Sí? Adelante, por favor. Perfecto, pues muchísimas gracias y sin mayor preámbulo, sean ustedes todas y todos bienvenidos a esta siguiente sesión del primer Congreso Mundial para la Prevención y Atención a las Adicciones. Sean bienvenidos, sean bienvenidas profesionales de la salud, estudiantes de medicina, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades y áreas afines, así como los sectores educativo, empresarial, medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y todo público en general. A cada una de las instituciones responsables de organizar este evento, a quienes de igual forma saludamos con mucho gusto, así como a los integrantes de las instituciones invitadas, tanto a nivel nacional como internacional. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein, científico alemán nacionalizado estadounidense. Nuestra siguiente ponencia se intitula Etapa de pretratamiento en terapia dialéctico-conductual para trastornos por abuso de sustancias y corre a cargo del doctor Sergio Roberto Paz Watson, quien es doctor en psicología clínica. Es embajador en Ecuador por la Sociedad Internacional de Medicina en Adicciones. De igual manera, él es coordinador del área de psicología del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Ecuador. Es coordinador en este mismo país hermano de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación de Conducta, ALAMOC Latinoamérica, y es director del PIAC, Centro de Psicología Integrativa y Análisis de Conducta. Bienvenido nuevamente, doctor. Adelante, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes, Humberto. Un verdadero placer volver a vernos. Gustazo, un fuerte abrazo a la distancia y a todos los presentes. Estábamos casualmente con Humberto en el mes de agosto recibiendo una actualización en DBT adaptado al abuso de sustancias con Randy Wolver, y él mencionaba algo que me sigue resonando hasta la fecha, de que los principales problemas en el abordaje con esta población tan compleja, tan multiproblemática y grave como son los pacientes con trastornos por consumo de sustancias,
se deben en gran parte a problemas en la orientación y en el compromiso, es decir, en la etapa de pretratamiento. Entonces, sí me parece un aspecto clave y crucial para la efectividad terapéutica poder gestionar de una manera que sea, que funcione, poder aproximarnos a consultantes que en su gran mayoría vienen coaccionados, vienen en contra de su voluntad o vienen en un estado de ambivalencia. Además, podemos resaltar de que son pacientes que tienen esquemas interpersonales negativos fuertemente arraigados que hacen que la interacción con estos sea literalmente caminar en un terreno completamente minado. Entonces, la cuestión a considerar es cómo abordar a esta población sin activar sus defensas, sus resistencias y sin que en ese interín uno termine completamente descalificado y devaluado como terapeuta. En otras palabras, el desafío es cómo ganar plausibilidad frente a esta población. Entonces, estábamos conversando con los organizadores y me pareció muy oportuno y pertinente que ustedes puedan durante el conversatorio tener la posibilidad de abrir sus micros y poder tener un conversatorio. La idea es poder sumar y multiplicar para que esto sea dinámico, porque cada uno de nosotros tiene su experiencia que es muy particular y creo que va a ser muy enriquecedor. Entonces, cuando ustedes tengan cualquier tipo de pregunta, inquietud, simplemente hacen la señal de que quieren participar para abrir sus micros. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Muchas gracias por proponer esta dinámica, doctor, y esperemos que nuestros técnicos nos apoyen en esta actividad. Muy gentil. Gracias. Ya cuando gusten levantar la mano y activar su micrófono, adelante, con los asistentes. Gracias. Ya. Gracias. Ok. Ok. Pretratamiento en la DBT. Una de las preguntas que tiene que guiar las intervenciones es cómo cautivar, y el término que voy a utilizar probablemente va a ser un poco controversial y polémico. Sin embargo, no encuentro otro término, así que si ustedes lo tienen, pues les agradecería mucho. Cómo seducir a estos pacientes que habitualmente son denominados en la literatura como pacientes mariposa, que a diferencia de otros consultantes, les resulta reforzante el no acudir a una sesión de terapia, a diferencia de un paciente con un diagnóstico de TLP o que tenga otro desorden afectivo.
Entonces, en esta línea, el desafío y el reto y la principal prueba que nosotros tenemos que superar como clínicos es cómo crear un contexto terapéutico que posibilite un clima de confianza, de seguridad y de contención. Cómo construir un contexto terapéutico que le resulte apetitivo al consultante. Y en esa misma línea, un contexto terapéutico donde la conducta de la mentira no tenga ninguna función. Subrayo y destaco esto porque usualmente una de las conductas que atentan contra la terapia son las conductas de la mentira. Y usualmente la mentira camufla sentimientos de vergüenza. Y eso va a influir negativamente, principalmente el poder construir una relación de confianza que posibilite por lo menos una mini formulación del caso clínico. El enfoque que nosotros usamos es el siguiente: un problema bien planteado y bien definido en sus características es un problema medio resuelto. El detalle es que esa información solamente uno lo va a adquirir después de que el paciente se sienta en un contexto de confianza. Esa información que es relevante, que es trascendente para la comprensión y para una formulación del caso clínico que guíe las intervenciones más efectivas, más eficaces y más eficientes, pasa previamente por el desarrollo de una alianza terapéutica. En esta línea, hay algunos colegas que plantean que tener una postura paranoide puede ser de utilidad, particularmente con pacientes que tienen rasgos antisociales de personalidad. ¿Cuál es esa postura paranoide? Constantemente preguntarnos qué gana el paciente si yo le creo. Esa pregunta puede ser útil con este tipo de población. Sin embargo, al mismo tiempo, a la vez, se ha logrado establecer que la empatía es una práctica basada en la evidencia y que el principal predictor de buen pronóstico para esta población es el hecho de que el terapeuta haya desarrollado esta habilidad, o sea, que pueda conectarse, que pueda sintonizarse de una manera empática, de una manera no juiciosa. ¿Cómo se hace eso? Algo que puede ser útil para el desarrollo de esta empatía es partir de la premisa de que si yo hubiera nacido de esos padres, si yo hubiera nacido con esa biología, con esa genética y hubiera estado sometido a las mismas contingencias y hubiera tenido una historia de aprendizaje similar a la que ha tenido ese consultante, yo sería igual o peor que ese paciente.
Cuando a Marsha Linehan se le preguntaba cuáles eran las principales dificultades para incorporar esta metodología terapéutica, ella respondía de manera categórica que eran dos. La primera, la dificultad que tienen los propios terapeutas para identificar sus propias emociones, para identificar cuál es el efecto, el impacto emocional que tiene el consultante en la persona del terapeuta, cómo regular esas emociones de una manera que sea efectiva, sin invalidar al paciente, sin satanizarlo, partiendo de la premisa de que el consultante está haciendo lo mejor que puede con los recursos que dispone. Y el segundo aspecto que ella resaltaba, que es uno de los principales problemas que tenemos en comunicación, es dejar de asumir, dejar de suponer. En esa línea, Marsha Linehan plantea de que los principales problemas que se dan en la práctica clínica habitual se deben a problemas en la evaluación y valoración de los pacientes. ¿Qué implica, qué conlleva esto? De que con mucha frecuencia eh, uno de una manera ingenua, inocente y cándida se puede dejar llevar por lo que el paciente dice sin antes haber desarrollado un buen análisis funcional de conductas que nos permita confirmar y corroborar que lo que el paciente está verbalizando se corresponde con sus acciones. Entonces, estos son los desafíos, retos y principales pruebas que uno tiene que superar. Sin embargo, la pregunta que cae por su propio peso es, en este contexto, ¿qué es el compromiso para un paciente que está atravesando una problemática, un trastorno por consumo de sustancias? Miller planteaba de que el compromiso responde a 4 preguntas. Una de ellas es, ¿podemos caminar juntos? O sea, esta persona que está al frente mío tiene la capacidad de entenderme, de comprenderme, es capaz de tener una conexión, una sintonía conmigo. La primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿dónde vamos? Es interesante que dos de las habilidades que considero de mayor importancia en esta primera parte son las habilidades de aprender a vender el tratamiento y aprender a negociar. Eh, Cuando mi supervisor me hizo caer en cuenta de que yo era un vendedor, no me hizo mucha gracia porque no había visto esa perspectiva. Sin embargo, él tiene toda la razón. En psicoterapia, nosotros vendemos productos no tangibles. ¿Qué es lo que nosotros vendemos? Nuevas emociones, nuevas conductas, nuevos estilos de vida. El eslogan
de DBT en este contexto es cómo vivir una vida con sobriedad que valga la pena ser vivida de una manera plena y satisfactoria. Sin embargo, aquí hay un aspecto que también hay que destacar, que para aprender a negociar, uno tiene que tener presente tres variables. La primera es que en el momento en que yo inicio una interacción con esta población, con estos consultantes, tengo que tener sumamente claro cuál es la meta, cuál es el objetivo, cómo quiero que se sienta este consultante después de la interacción que ha mantenido conmigo. Y esa es una de las principales dificultades que por lo menos nosotros vemos en nuestro contexto clínico, que cuando uno inicia esta danza terapéutica, no tiene claro con mucha precisión, con exactitud, cuál es la meta, cuál es el objetivo que yo quiero lograr, que yo quiero conseguir. Eso por un lado. El otro aspecto que ya lo hemos repasado, que definitivamente para aprender a negociar, uno tiene que aprender a regular sus propias emociones. Y aquí viene la parte más difícil, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? ¿Cómo gestionar y cómo regular las emociones del otro? En este caso, de nuestro consultante. ¿Cómo aproximarme, cómo acercarme a este consultante que por lo general se caracterizan por una gran hipersensibilidad a la crítica? Eso, ¿qué es lo que implica y conlleva la hipersensibilidad a la crítica? Que cualquier comentario que uno emita a este consultante, por más bien intencionado que éste sea y sin ningún espíritu ofensivo, va a ser mal interpretado, tergiversado y sacado fuera de contexto. Entonces, literalmente es como caminar pisando huevos. DBT plantea como una solución la validación. Validar el punto de vista y la perspectiva del consultante. Validación no significa que uno necesariamente va a estar de acuerdo con esto, sino simplemente que uno le da la validez que para el consultante tiene dicha aseveración. Por ejemplo, ¿cómo validar la conducta de consumo de sustancias? No hay hasta el momento ninguna estrategia conductual que sea tan efectiva, que sea tan eficaz y eficiente para gestionar emociones desagradables, incómodas, como el uso de drogas. En el corto plazo funcionan de una manera estupenda, fantástico. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el costo, el precio, la factura que uno tiene que pagar por mantener este tipo de conductas
con mucha frecuencia es bastante caro. En esta expresión hemos desarrollado lo que en DBT se plantea como razonamiento dialéctico, pensamiento dialéctico, agarrar ambos extremos del acuerdo, o sea, validar el punto de vista del consultante y a la vez ir incorporando una perspectiva que nos posibilite posteriormente realizar un cambio. No sé hasta el momento, colegas, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a lo que estamos planteando para hacerlo más dinámico y que esto no se convierta en un monólogo. Hasta el momento no han escrito en el chat, eh, doctor, pero les vamos a reiterar la invitación que usted hizo al principio para que si alguien quiere plantear alguna pregunta de viva voz, simplemente pueda abrir su micrófono, está habilitada la función, para que puedan externar algún comentario, alguna inquietud o alguna duda sobre los preceptos que usted nos ha compartido hasta el momento. Entonces, reiteramos la invitación. Adelante, ya también se escribió en el chat que están abiertos los micrófonos por si alguien quiere plantear alguna inquietud directamente. Entonces, parafraseando, la idea es volvernos personas agradables frente a nuestros consultantes con la finalidad de reducir la defensividad que presentan estos, porque de una u otra manera, una intervención terapéutica en la gran mayoría de pacientes implica una amenaza a la identidad personal, al autoconcepto que estos pacientes han construido con respecto a sí mismos. Entonces, la primera pregunta dentro del compromiso es si podemos caminar juntos. La segunda pregunta que tiene que ser respondida para el desarrollo de este compromiso es ¿hacia dónde vamos? Negociar los objetivos del tratamiento. Y aquí es donde los programas de 12 pasos de AA y NA les provoca prurito, les provoca escozor este tipo de negociación, porque para nosotros como clínicos, si el paciente se compromete a no usar sustancias de aquí hasta la próxima cita, que puede ser en 5 días, una semana, nosotros tomamos eso como un primer paso. Sin embargo, para los programas que se fundamentan en una abstinencia absoluta, esto es una herejía. Esto significa que nosotros nos hemos convertido en coadictos y que somos parte del problema, no de la solución, que ya el paciente literalmente nos ha manipulado, porque desde la perspectiva, estoy hablando desde la perspectiva de la experiencia que tenemos aquí en Ecuador con los grupos de 12 pasos. Aquí particularmente lo que plantean los orientadores vivenciales, la gran mayoría, es de que solamente un adicto puede entender, puede comprender a otro adicto.
que solamente un adicto puede ayudar a otro adicto. Y ese tipo de enfoques, de una manera explícita, termina desvalorizando, devaluando y descalificando la labor de los profesionales en este ámbito. Entonces, con mucha frecuencia, cuando nos encontramos con consultantes que ya han tenido varios tratamientos previos en clínicas de rehabilitación o en comunidades terapéuticas, usualmente entramos perdiendo el partido 2 goles a 0. O sea, entramos en contra por este tipo de creencias, por ese tipo de expectativas que los contextos terapéuticos han reforzado. Entonces, dentro de esta línea del compromiso, también está la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante ir allí? O sea, en otras palabras, el desafío en esta parte no solamente es transmitir información de una manera clara, precisa, exacta, detallada, profunda, sino también la de poder evocar sensaciones y emociones que hagan atractivo, que hagan apetitivo este nuevo estilo de vida que nosotros estamos proponiendo. Dicho esto, una de las habilidades a desarrollar para poder ejecutar con maestría lo que acabamos de plantear es consolidar y fortalecer nuestras habilidades de comunicación y de relacionarnos con nosotros. El primer postulado de la comunicación de Paul Waslawitz plantea que es imposible no comunicar. Uno siempre está comunicando. El pequeño gran problema es que con mucha frecuencia no somos completamente conscientes de qué es lo que nosotros comunicamos a nuestros consultantes. Dicho esto, tenemos que aprender a comunicar de una manera que realmente sea efectiva, eficaz y eficiente. Caso contrario, vamos a terminar sufriendo y padeciendo los efectos de nuestra comunicación. Se han hecho distintos estudios de estudiando a terapeutas que siguen un manual de tratamiento, tratando de estandarizar todas las variables que puedan afectar una evolución favorable del mismo, y se sigue encontrando de manera sistemática que aquellos terapeutas que han desarrollado esa capacidad de empatía, de validación, de comprensión empática, tienen mejores resultados que aquellos terapeutas que son menos empáticos y que tienen menos capacidades de comunicación y de relación. Porque ese es el problema. O sea, en los manuales de tratamiento, en los protocolos de tratamiento está muy bien delineado y definido lo que hay que hacer. El cómo hacerlo, cómo aterrizar a la práctica clínica
todo ese bagaje teórico es parte del arte de la terapia. Entonces, eso lleva a que los pacientes se tengan que contestar las siguientes preguntas. ¿Me siento cómodo y bienvenido aquí? ¿Me siento cómodo con esta persona? ¿Esta persona me inspira confianza? ¿Esta persona me proyecta la pericia profesional, la confianza profesional de alguien que realmente sabe de lo que está hablando? ¿Podrá ayudarme esta persona o este programa que me está planteando? Y aquí viene una que es crucial. ¿Me siento respetado por esta persona? ¿Me siento escuchado y respetado por esta persona? Porque estamos hablando de personas que han venido de entornos donde usualmente han sido invalidados y tienen esta hipersensibilidad a la crítica. ¿Puedo confiar en esta persona? Y por último, ¿quiero volver a ver a esta persona? Se dice que la principal meta u objetivo a alcanzar después de tener una primera cita o sesión es tener una segunda cita. Si el paciente vuelve, significa que vamos por buen camino. Y esta es la parte que considero que es la pieza faltante del rompecabezas. Desarrollar habilidades de comunicación y de relación que sean efectivas y que logren provocar un contexto de confianza, de seguridad, de contención, que le dé al consultante una orientación y un direccionamiento adecuado y que además tenga la capacidad de provocar un impacto, un efecto emocional que haga más apetitivo y atractivo el nuevo estilo de vida que le estamos planteando al consultante. Y en esta línea, el maestro Leonardo da Vinci confirma y corrobora lo que hemos estado planteando, que todo conocimiento comienza por los sentimientos. Desde esta perspectiva del maestro da Vinci, en un primer momento, la finalidad de la comunicación con esta población no apunta a transmitir conocimiento, no apunta a transmitir información, sino a evocar sentimientos, sensaciones, emociones que le resulten atractivas, apetitivas y placenteras al consultante. Y la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Volvemos nuevamente al punto de partida. Está súper chido, como dicen en México, todo lo planteado, pero ¿cómo lo ponemos o cómo lo aterrizamos a la práctica clínica?
Y eso es a través de un entrenamiento. Y creo que el equipo de Humberto Villa, con esta comprensión más detallada, más profunda, más precisa y más exacta, están desarrollando programas que tengan como finalidad precisamente el desarrollo de estas habilidades que permitan una mayor efectividad en el abordaje de esta población. Porque les vuelvo a la reitero, o sea, trabajar con un paciente con estas características y salir con vida del mismo es algo de lo cual uno pueda sentirse muy orgulloso. Y en esta línea es otro de las aristas, es que para esta población la siguiente pregunta puede ser muy amenazante. Si tuviéramos que calificar, si tuviéramos que evaluar y valorar tu habilidad, tu capacidad de destreza para pedir ayuda de una manera apropiada, de una manera adecuada, ¿qué puntaje te darías del 1 al 10? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta que dan los consultantes frente a esta pregunta? Tal vez apenas arriba de 6, doctor, una posibilidad. Es pregunta. Es menor, Martín. Usualmente, en mi experiencia, los pacientes puntúan 2 o 3 sobre 10. Wow, es bastante baja, me parece. Exactamente, pero eso nos lleva a un punto que es clave y crucial y con el cual iniciamos esta ponencia, que los principales problemas que tenemos en la clínica con estos pacientes son problemas en la evaluación y en la valoración de los mismos. Uno asume, supone que los pacientes, por el hecho de estar al frente de uno y verbalizar que quieren iniciar un proceso de cambio, ellos ya tienen esta habilidad. Estamos hablando, Martín, y esto es lo interesante, de matices, de sutilezas y un nivel de detalle que con mucha frecuencia es pasado por alto, así como la habilidad para cooperar y colaborar de una manera efectiva con el terapeuta sin confrontarse, porque los pacientes usualmente tienen de manera automática a ponerse al frente de uno, cuando uno ya está queriendo establecer estrategias de cambio. La idea es llevarlos de ese punto al lado de nosotros para poder trabajar de una manera colaboradora, hombro con hombro. Pero para eso hay que enseñarle, porque son pacientes que por lo general la literatura, la data científica plantea que los resultados más pobres se dan mientras más temprano se ha dado la historia de consumo.
Porque cuando uno habla de recuperación, uno tiene que preguntarse qué va a recuperar. Por ejemplo, si tengo un paciente que es médico y que ha caído en un trastorno por consumo de sustancias, si recuperamos, si ayudamos a recuperar a esta persona, profesionalmente también vamos a recuperar a un médico. Si estamos frente a un ingeniero, de igual manera. Pero cuando estamos hablando de poblaciones marginales con una deprivación económica bien significativa, que no han terminado sus estudios de secundaria, que no saben lo que es madrugar para presentar un trabajo, para estudiar o para rendir un examen importante y significativo, que no conocen el significado de la palabra disciplina. O sea, imagínense el desafío y el reto que tenemos por delante. Otro pequeño gran detalle. Para nosotros nos hace sentido la palabra compromiso. Sin embargo, para pacientes que han sido abandonados emocionalmente por sus padres y que no han tenido figuras de apego, la palabra compromiso no tiene ningún sentido, no les hace ningún eco en ellos, porque tienen la perspectiva que esa persona, más temprano que tarde, les va a mentir, les va a traicionar, los va a engañar, los va a decepcionar, los va a desilusionar. Así es, perdón que le interrumpa, doctor. Me voy a permitir leerle una pregunta Por favor, que le plantea Jonathan W. Navarro, ¿ok? pero la escribió en el chat, entonces eh, Perfecto. para facilitarle a usted la lectura, se la voy a compartir desde aquí. Dice, disculpe, doctor, ¿será válido decirle al consultante que es usual que muestre resistencia a las estrategias de cambio? Darle psicoeducación. Ese es el planteamiento y le agradecemos a Jonathan su expresión. Adelante, doctor, por favor. Jonathan, te agradezco la pregunta. Me parece muy oportuna y pertinente. Ofrecer psicoeducación es lo que corresponde, en tanto en cuanto hayamos evaluado y valorado de que ese consultante ya está en una etapa de cambio, o por lo menos tiene una apertura y una disposición al cambio. Si ese consultante no tiene una apertura, una disposición auténtica y genuina, vamos a arar en el mar. O sea, Perfecto. es clave y crucial siempre evaluar. Y en esa línea, yo siempre prefiero ir 2 pasos atrás, asumiendo de que el paciente todavía no tiene el suficiente compromiso Perfecto. como Muchas para... gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor, por su atinada respuesta. Y me acaban de enviar también un mensaje indicándome que tenemos solo 2 minutos para concluir la sesión. Entonces, le invitaría muy gentilmente a si nos puede regalar una conclusión, por favor, doctor, a todas estas interesantes axiomas que nos ha compartido. Esta diapositiva recoge
recoge de una manera muy pedagógica las metas del pretratamiento. Crear un ambiente de confianza, de seguridad, de contención, que le resulte apetitivo, que le resulte reforzante al consultante y que en este contexto la conducta usual de la mentira no tenga ninguna función. Por otro lado, definir con claridad, precisión y exactitud, una vez que hemos desarrollado este compromiso con el consultante, evaluar y valorar cuáles son esos obstáculos, esas dificultades que están bloqueando aquellas cosas que para el consultante son importantes, valiosas y significativas. Y negociar el compromiso, porque para algunos consultantes la perspectiva de nunca más en su vida volver a consumir drogas les resulta una perspectiva muy aterradora. Entonces ahí entran las habilidades de negociación, que podemos negociar, permanecer por 1 año en abstinencia como un primer paso. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias por su espléndida charla, doctor Sergio Roberto Paz Waxon. Y me voy a permitir para ir